Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos otra vez preparados, ya vamos a tener nuestro estudio bíblico. Es domingo, día 9 de enero. Esta mañana ya hemos podido reunirnos, hemos podido compartir juntos la palabra del Señor. Hemos estado alabando a Dios, hemos escuchado testimonios, hemos orado juntos, así que ha sido un culto especial. Y ahora, pues como solemos hacer, tenemos por costumbre, pues nos volvemos a reunir para estudiar la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar la serie que nos ocupa sobre el libro de Génesis. Vamos a comenzar el capítulo 18. Así que os invito a que ya os podáis ir preparando, que vayáis preparando la palabra de Dios, la Biblia, y que la abráis ya allí por el libro de Génesis. Capítulo 18. En otro de los pasajes, pues súper interesantes. En este caso seguimos con la vida de Abraham y en otro nuevo encuentro que Abraham tiene con Dios. Dios se le vuelve a aparecer. Así que, bueno, pues ya nos preparamos. Tenemos ahí ya, yo ya tengo mi Biblia preparada en Génesis, capítulo 18. Y también vamos a preparar nuestro espíritu, nuestra mente, con una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija. Entonces, si me queréis acompañar en esta oración, vamos a orar. Señor, estamos agradecidos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, nos cuidas, nos bendices. Tú, Señor, estás tratando con cada vida, con cada uno de tus hijos, con tu iglesia. Y también necesitamos ahora, esta tarde, venir y escuchar otra vez tu voz. Queremos que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra aquí en el libro de Génesis, capítulo 18. Que tú tengas un mensaje para cada uno. Estamos disponiendo nuestro corazón, Señor. Queremos oír tu voz y por lo tanto no endurecer nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu palabra y a recibirla y a ponerla por obra, Señor. Vivimos tiempos difíciles, complicados y necesitamos más que nunca que tu palabra reine en nuestra vida. Y para ello pues tenemos que llenarnos de tu palabra, hacerlo constantemente, dejar que ese poder que tu palabra tiene siga actuando en nosotros. Fortalécenos en la fe, Señor, que podamos confiar en ti, descansar en ti, todos nuestros asuntos, toda nuestra vida. Y también tú fortalécenos y sosténnos, Señor, para que podamos presentar tu palabra conforme a tu propósito, a tu voluntad. Guíanos para que podamos estar hablando aquello que tú quieres que hablemos. Y danos sabiduría para entender, para recibir tu palabra así, tal cual viene. Bendice a todos mis hermanos, líbralos de lo malo de este mundo, llénalos con tu presencia, danos sabiduría y danos tú las fuerzas, Señor. Trae sanidad a nuestras vidas y gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias por Jesús que murió por nosotros en la cruz. Estamos en tus manos, confiados y dependiendo de ti para todo. Y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a continuar en el libro de Génesis. Solamente dar un repasito aquí en el chat en directo a los hermanos que escriben. Ana Aliaga, buenas noches, Ana, bendiciones, bienvenida. Miguel Torres, Dios te bendiga a ti también. Miguel Benito, buenas noches, Benito. Paco Rosario, buenas noches, bendiciones también para vosotros. Walter Lozada, bendiciones también para ti, Walter. Buenas noches, David, Liliana y David y Daniela. Bienvenidos otro día más. Yoli y Gaby, buenas noches. Bendiciones también para vosotros. Beatriz, buenas noches. Que la gracia y la paz de Dios también esté contigo.
Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga. Gracia y paz también para ti. Miguel dice que está contento de volver a escuchar la palabra de nuestro Dios, sí, que es preciosa siempre su palabra. Carmen, buenas noches, querida familia, dice Carmen. Ana Karina, buenas tardes, muchas bendiciones también para ti. Buenas noches, Juan Vázquez, un abrazo, gracia y paz para ti también. Paco, Rosario, un abrazo, bendiciones. José Luis Calvo, buenas noches. José Luis, bienvenido. Enoe, bienvenida, buenas noches. Bienvenidos a todos, bendiciones a todos. Me alegro de que un día más nos podamos volver a reunir alrededor de la palabra del Señor y en el nombre del Señor. Así que esa es nuestra confianza, saber que Dios nos lleva en sus manos y que podemos estar tranquilos, esta es su obra, Él nos da la oportunidad, nosotros la aprovechamos. Bien, Génesis capítulo 18. Recuerda que venimos de la tercera vez en la que Dios se apareció a Abraham. Han pasado 12 años desde la última vez. Las dos primeras fueron más seguidas, pero después ocurrió lo de Ismael. Abraham y Sara tomaron su atajo, tomaron sus decisiones equivocadas, y Dios guardó silencio durante esos 12 años. Pero entonces Dios se le aparece, por tercera vez le anuncia que Él le va a dar un hijo, pero de Sara, confirma el pacto y añade un elemento como señal del pacto, que es la circuncisión. Y sobre eso estuvimos hablando este último día. Estuvimos viendo acerca de la circuncisión y ahora pues Dios se marchó y dice que después, dice ahora en el capítulo 18, versículo 1, después le apareció Jehová. No define cuánto tiempo, pero no fue mucho. No pasó mucho tiempo entre el capítulo 17 y el capítulo 18, porque hay rasgos de lo que le dice en el capítulo 17, de aquí a un año vendré y tendrás un hijo, que en este capítulo 18 se mantienen ahí los tiempos más o menos de espera todavía cerca de un año. Entonces no pasó mucho tiempo y Dios se le vuelve a aparecer a Abraham, en este caso en el encinar de Mamré. El encinar de Mamré es un lugar, se encuentra a unos 32 kilómetros de Jerusalén. Es el lugar donde Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Él se establece en este lugar, él montó ahí su campamento. Abraham tiene decenas de tiendas. Él, como dice la Escritura, era poderoso, tenía muchos siervos, siervas, ganados. Entonces, este encinar era como un bosque de encinas y las tiendas pues se montaban así entre los árboles. De alguna forma pues para aprovechar también la sombra que parcialmente pues las encinas podían darle a las tiendas en las que ellos vivían. Y dice que después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. No sé si, bueno, sí sé que algunos de vosotros habéis ido de camping, en tienda de campaña. Cuando tú vas en tienda de campaña y montas tu tienda, bueno, normalmente pues buscas eso, que haya algo que te dé sombra. Porque, ¿sabes? Una de las peculiaridades de una tienda es que cuando se calienta el sol, la tienda se pone bien caliente. Porque las tiendas, y las tiendas de ahora están hechas con materiales transpirables, sintéticos, o sea, son materiales con una calidad. Pero con todo y con eso, los que habéis ido de camping y habéis puesto vuestra tienda, sabéis que en las horas de calor del día, cuando el sol le da a la tienda, no hay quien esté dentro de la tienda. Es insoportable, no se puede aguantar. En los tiempos de Abraham, las tiendas estaban hechas con pieles de animales. Bueno, también se calentaban, evidentemente,
Y esto nos da idea de la situación que describe, la escena que describe esta situación, ¿no? Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Imagínate la tienda con algunas encinas dándole algo de sombra en la entrada y Abraham sentado en la puerta, pues tratando de aprovechar algo de aire que le refrescase. En la zona de Israel, recuerda, hemos dicho, este lugar está a unos 32 kilómetros de Jerusalén. Bueno, son lugares muy calurosos en verano. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Bien, se nos describen 3 varones. Por lo que vamos a ir viendo en la lectura, sabemos que son 3 seres celestiales. No eran hombres normales, eran seres celestiales. Y Abraham hace lo normal en estos casos. Es lo habitual atender a los viajeros que van de paso. En este tiempo los viajeros se enfrentaban a recorridos peligrosos, difíciles, y no ocurre como hoy en día, que tenemos medios, desde GPS a mapas, y tú programas las etapas y sabes que puedes llegar a un sitio y alojarte en un hotel o en una pensión, en algún lugar. En estos tiempos del Antiguo Testamento, de la Biblia, pues no existían todos esos recursos. Así que era una norma de hospitalidad el hecho de sentirse cada uno en la obligación de recibir y dar alojamiento a cualquier forastero que apareciese por tu tienda. Esto era lo habitual. Y no hacerlo, pues era una gran ofensa. Así que Abraham hace lo normal. Él vio a 3 varones que estaban junto a él. Se entiende que se pararon delante de su tienda. Y entonces él reaccionó, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra, dice. Bueno, ese acto de reverencia sospechaba Abraham de que esos 3 hombres no eran corrientes. Algo debió ver. Después nosotros vamos a saber, conforme avancemos en la lectura, que uno de ellos es Jehová mismo. En el diálogo que se va a establecer, pues ahí va a aparecer Dios hablando. Y Jehová le dijo, y Abraham le respondió, y Jehová le recordó la promesa. Entonces, bueno, si era Jehová, evidentemente es el ángel de Jehová, es Jesucristo, Dios hecho Dios, el que, de las 3 personas de la Trinidad, el que siempre se mostró como hombre para dar a conocer a Dios. Y los otros 2, por la escena que continúa, cuando se mete en la historia Sodoma y Gomorra, el sobrino de Abraham, Lot, que vive allí, y entonces los otros 2 seres dice que separándose de Jehová y de Abraham, fueron a Sodoma y Gomorra, y entonces allí se nos describen que eran los 2 ángeles del Señor. Entonces, evidentemente, Abraham tiene que notar algo. Dice, se postró delante de ellos. Una cosa es recibir a los peregrinos, ofrecerles, como ahora vamos a ver que Abraham hace, agua, incluso lavar sus pies. Pero la reverencia que Abraham hace va indicándonos que Abraham está reconociendo algo de estos 3 personajes. De hecho, cuando los otros 2 ángeles van a Sodoma y Gomorra, se nos describe que los habitantes de esta ciudad, pues al verlos y saber de ellos, los vieron muy hermosos, los vieron hombres muy diferentes a otros hombres. O sea que algo demostraba que tanto Jehová
ángel de Jehová como los dos ángeles celestiales que le acompañan, pues tienen un porte, unas características diferentes, aunque se muestran como hombres. Esto es muy habitual, sobre todo en el Antiguo Testamento, que así ocurriese. No es la forma natural de los ángeles de los cielos. La Biblia dice que son espíritus ministradores, que están al servicio de Dios y que Dios utiliza a veces para servirnos a nosotros, venir con un mensaje, para protección, para tratar con nosotros alguna de esas cosas que Dios tiene que hacer y lo quiere hacer de esa manera. Sobre todo Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, solo en algunos acontecimientos muy marcados, algún ángel de Dios se manifestó. Si no, ya no es muy habitual, porque la Biblia se está terminando de escribir, porque los creyentes van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, el tema de la angelología es toda una ciencia y tiene muchos seguidores. Aún dentro de las iglesias se le ha creado una moda al tema de los ángeles. Y pese a que la Biblia no le dedica mucho espacio ni tiempo para hablarnos de estos seres, ¿por qué? Porque no es nuestra ocupación, no es nuestra obligación. Solamente se nos habla de ellos lo justo que tenemos que saber. Ellos viven en otro plano, en otra dimensión distinta a la nuestra, y la interacción que ellos tienen con nosotros está dentro de los límites que Dios establece, ni más ni menos. Y solamente se nos da el nombre de 3 ángeles, uno caído, Satanás. Los otros 2, uno es Gabriel y el otro es el arcángel, el ángel principal, Miguel. Aparte de eso, la Biblia no nos da demasiada información. Entonces, todo lo que sea ese culto a los ángeles, todo eso es pecado delante de Dios. A los ángeles no les podemos rendir culto. Son espíritus creados, son seres creados como nosotros y con una posición donde Dios les puso. Ni siquiera Jesucristo murió por los ángeles, murió por nosotros, por los hombres. A ninguno de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No se dice de los ángeles que Dios los crease a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, desconocemos mucho, pero estas escenas de apariciones de ángeles pues nos ayudan a entender un poquito más. Dice en Hebreos capítulo 13, Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Dice ahí en este texto de Hebreos. Y la hospitalidad, hemos dicho, era algo como muy marcado, muy asimilado por los personajes bíblicos de esta época, por los israelitas y por otras tribus de este tiempo, de esta parte de Oriente Medio, Oriente Próximo. Y en el Nuevo Testamento se sigue insistiendo en ese espíritu que tiene que ser propio del cristiano, la hospitalidad. O sea, nuestras casas siempre tienen que estar abiertas para recibir a los viajeros, a los hermanos que vienen de otros lugares. Siempre tenemos que estar dispuestos a hospedarles, a darles asilo, a darles cobijo, hospedaje. Y dice ahí que sin saberlo algunos hospedaron ángeles. Y claro, algunos pues se acuerdan de esto. Mira, ves, Abraham hospedó ángeles. Sin saberlo no está tan claro, porque evidentemente Abraham ha tenido ya varios encuentros con Dios. Y Abraham percibe y reconoce cuando Dios se le manifiesta. Cuando dice ahí en Hebreos que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, la palabra ángeles ahí no especifica si son ángeles de los cielos o son ángeles humanos. Dice alguno, pero hay ángeles humanos.
Sí, bueno, el que se ha perdido algún estudio por ahí de los muchos que hemos dado, que hemos hablado de estas cosas, pues solamente recordaros que la palabra ángel en el griego significa mensajero. Entonces, hay mensajeros humanos y hay mensajeros celestiales. Normalmente, cuando la Biblia se refiere a los mensajeros celestiales, la propia Biblia suele explicarse, y la palabra ángel va acompañada de algún adjetivo que los identifica. Normalmente dice ángeles de Dios, ángeles de los cielos, ángeles creados, porque la palabra ángel aparece por todas partes del Nuevo Testamento y el texto griego dice mensajero. Eso es lo que significa ángel, un mensajero. Entonces no quiere decir que algunos hayan alojado ángeles de los cielos sin saberlo, sino mensajeros sin saberlo, o sea, enviados de Dios. Pero podían ser profetas, podían ser hombres, podían ser personas como tú y como yo, solo que eran enviados por Dios, por lo tanto eran mensajeros, ángeles, a los que Dios estaba enviando con un propósito, con una misión. Entonces Abraham se postra al recibirles, y fíjate cómo les habla, versículo 3. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Bueno, toda esta forma sigue acompañando la idea de que Abraham tiene una idea de quién se le está manifestando. Señor, si he hallado gracia, dice, a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces, bueno, hallar gracia es algo que siempre para nosotros va a ser bueno. Señor, si hallamos gracia delante de tus ojos. Algunos hermanos antes, al saludar, habéis escrito gracia y paz. Ese era un saludo muy común entre los creyentes de la primera iglesia. Apelar a la gracia de Dios. Porque gracia de Dios es favor inmerecido. Es un regalo que no nos merecemos. O sea, es que Dios nos dé lo que no nos merecemos. Si Dios nos diese lo que nos merecemos, vendría castigo, porque todos hemos pecado. Pero la gracia de Dios se manifiesta a través de su amor y a través del sacrificio de Jesús. Y la gracia es ese regalo de Dios que viene de una forma totalmente inmerecida hasta nosotros. Entonces, si he hallado gracia en tus ojos, es una oración que estaría bien que siempre esté en nuestra boca. Señor, aquí estoy. Por favor, que halle gracia delante de tus ojos. Y dice en el versículo 4, que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Quizás nosotros no sabemos apreciar lo que aquí se estaba ofreciendo como a muchos peregrinos que venían de kilómetros de caminar, y ofrecerles un poco de agua para lavar sus pies. No sé si nos podemos meter en la escena. Hace un calor abrasador, imagínatelo así. El camino despide un calor tremendo. No hay caminos asfaltados, todo es de piedras, de polvo. Cuando llueve todo se vuelve barro. Entonces los peregrinos caminaban con sus sandalias, no llevaban botas de trekking, no llevaban calzado técnico, eran sandalias hechas con pieles de animales, con tiras, con correas. Eso quiere decir que la suela, la composición, pues no era un calzado así como muy... te protegía demasiado el pie. Y eso quiere decir pues que tus pies se rozaban con las piedras, con los espinos, que era fácil que te torcías, que tus pies se llenaban totalmente de ese polvo y el sudor pues podía provocar ahí todo ese barro en tus pies. Entonces pues era llegar a un lugar y que te ofreciesen agua para refrescar tus pies. Eso era un regalazo.
el poder quitar toda esa suciedad, el poder aliviar tus pies. No sé si algunos de vosotros a veces lo habéis hecho, de haberos pegado un buen paseo y llegar a casa y decir, espera que voy a poner los pies en remojo. Nosotros no es lo mismo que en este tiempo. Nuestro calzado, la protección que llevamos, los calcetines, nuestros pies no se ensucian igual, no comemos reclinados en el suelo, comemos sentados en mesas, optamos por ducharnos a veces enteros, pero nos tenemos que meter en las escenas de estas descripciones, de estas historias, para comprender bien lo que ahí ocurría. Y estos 3 peregrinos, como otros muchos, llegaban a un lugar y lo primero que se les ofrecía era eso, agua para lavar vuestros pies. Y te puedes imaginar meter ahí los pies en el fresquito del agua y decir, wow, qué bueno, qué alivio. Yo he andado mucho por la montaña, a veces kilómetros y kilómetros subiendo y bajando montañas, hasta 50 kilómetros subiendo picos, bajando picos, montañas, valles, e incluso tus pies llenarse de llagas, de ampollas, de caminar tantas horas por lugares de piedras. Y os aseguro que es el mayor placer que uno puede experimentar. Cuando llegas a tu lugar de descanso, lo primero que haces, antes que nada, es quitarte las botas y poner tus pies en remojo, poner tus pies en el frescor del agua, o agua caliente, depende, ¿no?, de las circunstancias, si estamos con mucho frío. Pero es todo un placer. Jesús dijo una vez en Mateo 10:42, está en diferentes partes del Evangelio, pero os voy a leer este de Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mira cómo nos aprecia Dios a los que le servimos, a los que podemos decir somos discípulos del Señor, somos iglesia, somos hijos de Dios. Jesús dice que si alguien nos da un vaso de agua, aunque sea solo un vaso de agua, solamente dice, un vaso de agua, el que tal hace no se va a quedar sin su recompensa. Para nosotros el agua es importante. Para los tiempos en los que se escriben estas cosas, el agua era más importante. Para nosotros es muy cómodo abrir el grifo y ducharnos, lavar nuestras manos, nuestros pies, poder tomar el agua que queremos. Pero en este tiempo, el agua estaba limitada a puntos muy concretos, fuentes, manantiales, pozos, estanques. Y entonces en las casas, ya sabes, no había agua corriente, no se abría un grifo y salía el agua. Normalmente eran las mujeres las que tenían la tarea de llenar sus cántaros en las fuentes, en los lugares de puntos donde había ese abastecimiento de agua. Ahí llenaban sus cántaros y los transportaban hasta las casas, o en este caso hasta las tiendas. Y entonces el agua se mantenía en esos cántaros, el agua se mantenía relativamente fresca, al ser cántaros de barro, y el agua era un bien muy, muy, muy preciado. Hoy en día no la valoramos igual, pero sigue siendo un bien muy, muy preciado, porque el agua no sobra, hay la que hay, y se hace un gran abuso de ella. Y vivimos en un tiempo donde el agua escasea muchísimo. Los que vivimos en ciudades de Occidente, quizás no somos conscientes de eso, pero hay millones de personas en el planeta que no tienen acceso a agua potable. Tienen que caminar kilómetros para encontrar puntos donde hay agua, y a veces ese agua es de color marrón, que transmite enfermedades. Tenemos que saber apreciar
lo que tenemos. Las cosas fáciles no quiere decir que no sean valiosas, y el agua es un bien muy valioso. Sea ahorrativo, ahorra agua, y ten en cuenta que quizás no estamos muy lejos de un tiempo en el que a nosotros también nos empiece a escasear este bien tan valioso. Señor, si ahora he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Un poco de agua y un poco de sombra. Qué sensación más agradable. Versículo 5. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Por qué dice Abraham, y después pasaréis? Porque por eso habéis venido, ¿no? Bueno, como antes hemos dicho, no solo está la tienda de Abraham ahí, hay muchas tiendas, es un campamento entero. Posiblemente hay más de 100 tiendas. Un día más atrás teníamos una cifra ahí cercana a las 100 tiendas. Seguramente aquí se ha ampliado el campamento, pero bueno, el número arriba, abajo, más de 100 tiendas, o sea, es todo un campamento. Pero la tienda del jeque, así se llama al principal del campamento, la tienda del jeque se diferencia de todas las demás. Entonces la tienda de Abraham era la tienda principal. Estaba en el mejor lugar, estaba en el lugar más vistoso y era la tienda más vistosa. Entonces cuando estos peregrinos se acercaron a la tienda de Abraham. Y Abraham les está reconociendo esto. Por eso les dice, voy a traer un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, sí, haz como has dicho. Hasta ahora Abraham no les ha preguntado nada, si te has dado cuenta. Ni quiénes sois, ni de dónde venís, ni a dónde vais. ¿Nos conocemos? No ha preguntado nada. ¿Reconocerías tú a Dios si te visita? Bueno, seguramente Abraham a estas alturas sabe con quién está hablando. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Sara tenía su propia tienda. Perdón. Cada uno tenía su tienda. Normalmente el esposo y la esposa, las tiendas estaban juntas y debían tener acceso una tienda con la otra. Y por la escena así se entiende cuando Dios le está hablando a Abraham y dice que Sara estaba escuchando detrás de la tienda, ¿no? Entonces viene Abraham y le dice a Sara, prepara 3 medidas de harina, prepara pan. El pan se preparaba cada día, el justo, para gastarlo los de la casa, los de la familia. Entonces cuando venían forasteros había que improvisar, porque no se tenía pan preparado para que sobrase. El alimento era como el agua que decíamos antes, era muy preciado. No se tiraba nada de comida. Costaba mucho conseguir alimento y se consideraba a la vez algo santo y algo que Dios nos da. Hoy en día muchos, y hemos hablado de esto alguna vez, se acostumbraron a tirar comida.
En mi casa siempre aprendimos que la comida no se tira. Siempre que se pueda aprovechar, se aprovecha. Y algunos venimos de esa cultura, de una cultura de reaprovechar las cosas. Aunque en el mundo hemos avanzado hacia otra dirección. Vivimos en un mundo en el que todo es desechable, todo. La comida, los utensilios, todo es de corta duración, incluso las personas. Pero algunos venimos de otra forma de pensar y a veces nos cuesta tener que tirar cosas. Tampoco te vayas al síndrome de Diógenes y tengas tu casa abarrotada de cosas que no vas a usar. No os estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí que seamos ahorrativos, que tengamos una visión de aprovechamiento, porque en realidad no hay nada que sobre. Y la comida, gracias a Dios, tenemos tanta abundancia que nuestras mesas muchas veces están llenas más de lo que podemos comer, consumir. Pero tenemos que ser sabios. Prepara lo que se va a consumir. Y si sobra, al mediodía, pues a lo mejor se puede gastar por la noche. Y si sobra y no quieres comer lo mismo, eso se puede modificar o reutilizar para preparar otra cosa. El caso es que aquí en la Escritura, pues ellos preparaban el pan que se iba a consumir en el día. Así que han venido 3 forasteros y no tenemos pan. Así que aprisa, le dice Abraham a Sara, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Había hornos en los que estaban las brasas y debajo, pues ahí se cocían los panes. Una vez cocidos, se comían inmediatamente, antes que se enfriasen. Tenían que estar ricos, ¿eh? Eso sí que no tenían ni conservantes, ni colorantes, ni productos tóxicos o nocivos. Ahí sí que no tenías que buscar la etiqueta de la Unión Europea, por ninguna parte. Eso sí que era comer sano. Y a continuación, versículos 7 y 8, y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. La carne no era un alimento para todos los días. Y cuando había invitados, así forasteros, tampoco se ofrecía carne a todos los peregrinos que venían, solamente a invitados especiales, cordero o cabrito. En este caso dice que tomó de las vacas un becerro tierno y bueno. O sea, ofrecer un becerro todavía era una muestra más alta de hospitalidad. El becerro era para ocasiones muy, muy, muy especiales. Así que esto nos va confirmando que Abraham sabe a quién tiene de invitados en su casa. Por algunos documentos antiguos conocemos que alguna forma de preparar estos platos era cortar el becerro, la carne, en pedazos no demasiado grandes, pedazos pequeños. Todos estos se ponía sobre asadores y esto sobre el fuego, sobre las brasas. O sea, la barbacoa no la hemos inventado nosotros, estaba ya inventada ahí en la antigüedad. Y esto se acompañaba con grano hervido y se ponía una fuente con grasa derretida y ese grano hervido se mojaba en esta grasa con la carne, con un trozo de pan recién hecho, y el pan con la carne y el grano se mojaba en esta grasa y se llevaba a la boca y se comía. Y bueno, no sé si os estoy dando hambre a los que no hayáis cenado todavía, pero como hemos dicho, eran alimentos bio. Juan, eso sí que eran biológicos de verdad.
Hoy en día le ponen la etiqueta bio y lo que hacen es cobrarte más dinero, pero son productos que vete a saber de dónde vienen. No te creas todo lo que dicen las etiquetas. Dice que esto se acompañaba con mantequilla y leche. La leche solía ser de camella. Un tazón de leche de camella completaba la comida. Entonces, bueno, eran costumbres alimenticias de ese tiempo. Era otra forma de alimentarse, de comer, una forma sana. No había excesos, no se comía por glotonería, no se almacenaba en el refrigerador ahí un montón de comida y se comía más de lo que se podía. Hoy en día en Occidente hemos cambiado mucho nuestra forma de comer, de alimentarnos, y para mal, porque tenemos muchas enfermedades relacionadas con nuestra mala alimentación y con la forma en la que los alimentos nos llegan. Pero bueno, nos tenemos que adaptar, es lo que hay. Intentad comer lo más sano posible, teniendo en cuenta pues el poder a veces evitar comer según qué manera, sobre todo los excesos. Dietas equilibradas, sanas, donde abunden pues frutas, verduras y productos así sanos. Y bueno, la Biblia enseña y educa en las leyes dietéticas. ¿Quiénes son estos tres varones? Bueno, sabemos, como hemos dicho antes, que uno es Jehová, es Dios mismo, y los otros dos son ángeles. Entonces aquí la pregunta es, entonces los ángeles y Dios, cuando se mostraban con forma humana, comían. Esa es la pregunta. Porque habéis leído, ¿no?, lo que hemos dicho. Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Bueno, pues sí, la respuesta es sí. Ángeles y el mismo ángel de Jehová, cuando se mostraban con forma de hombre, tenían la capacidad de comer, de alimentarse. Y no solo vegetales, también carne. Digo esto porque a veces se trata de manipular lo que la Biblia dice, y los que defienden el veganismo o el vegetarianismo y cosas así, pues dicen que no, que antes del pecado en el huerto del Edén solo se comían vegetales porque no había muerte, y que por eso la dieta humana tendría que fundamentarse en los vegetales, y tampoco se puede comer productos lácteos porque no sé qué, pero eso no es cierto. Puede ser que antes del pecado, pero ahora estamos en el pecado, y en el pecado nuestra condición alimenticia es la que es, y nuestros cuerpos son como son. Y vas a encontrar que el consumo de carne es normal, no quizás como hoy en día, que se come demasiada carne. Ya os he dicho que comer carne no era cosa de todos los días, era momentos especiales, pero por todas las circunstancias que rodean a estas costumbres, porque no todos los días se podía matar un animal para comérselo. Entonces se reservaba para esos momentos especiales. Y también se consumía leche, ahí lo pone, y mantequilla, y quesos. O sea que no hay un argumento para basarse según la Biblia en el que tenemos que comer solamente esto, solamente aquello. El otro día una hermana, creo que está por ahí escuchando, ella ya sabe, sin decir nombres, me preguntaba, en mi iglesia han anunciado que van a hacer la dieta del profeta Daniel. ¿Esto se puede practicar? ¿Lo podemos hacer? Esto... Y entonces pues yo le explicaba, y así lo comparto con vosotros porque a veces os encontraréis con eso. Se toma un texto, se toma unas circunstancias especiales. La dieta de Daniel y sus compañeros, recordad que en la casa de Nabucodonosor, Daniel le pidió al jefe de los eunucos permiso para alimentarse solamente de legumbres.
O sea, ellos piden alimentarse solamente con legumbres, posiblemente legumbres y hortalizas. Y algunos pues dicen, ¿ves? Porque esa es la mejor dieta. No, pero ahí no te está marcando una dieta. No te está diciendo esta es la mejor dieta. Porque si tomamos pasajes como este o como la Santa Cena, donde Jesús come la última cena con sus discípulos, ahí comieron cordero. Entonces, si nos vamos a ver lo que nos interesa ver, o vivimos solo a base de barbacoas o vivimos solo a base de verduras. Y no, tenemos que ser sabios, no nos podemos quedar ahí viendo lo que nos interesa por lo que yo pienso. Entonces, las circunstancias de Daniel eran especiales. Ellos fueron escogidos, los convirtieron en eunucos y los llevaron al palacio del rey. Eso era una costumbre. Se convertían en una especie de elegidos para ser educados y para que sirviesen en la casa del rey. Y era costumbre que comiesen de la comida que el rey comía. O sea, en la casa real había una dieta y ahí comían lo que había. ¿Y cuál era el problema? El texto no especifica, pero por lo que se puede deducir, en la casa del rey Nabucodonosor seguramente se comían animales prohibidos para los israelitas, porque se sabe que estas dietas en las casas reales comían de todo tipo de animales, muchos de ellos hasta exóticos, cisnes y águilas y de todo tipo de animales, ¿no? Y los israelitas, para ellos era un grave problema tener que comer según qué animales prohibidos. Otra cosa es que normalmente los animales que se consumían ahí se ofrecían primero a los dioses de Babilonia y después se consumían. Y seguramente ese es el motivo por el cual Daniel y los otros jóvenes piden permiso al jefe de los eunucos para decir, es que nosotros solo queremos comer legumbres. De esa forma quedarían exentos de comer esos animales prohibidos y sacrificados a los ídolos. Pero no porque esa dieta fuese mejor en cuanto a que les diese más sabiduría. En las iglesias se toman estas cosas como una especie de supersticiones, de amuletos mágicos, y se ponen de moda. Ahora por muchos lugares se puso de moda esto, la dieta de Daniel. Todo el mundo vamos a practicar la dieta de Daniel, porque, bueno, todas las dietas siempre se deberían hacer bajo prescripción médica, porque no todos tienen la misma constitución, el mismo momento de salud, físico, etc. Entonces hacer dietas especiales a criterio personal es peligroso, porque puedes empezar a dejar de ingerir propiedades, vitaminas y cosas que necesitamos en nuestros cuerpos, y no podemos tomar esos modelos. Es como cuando uno se encuentra por ahí la oración de Jabes, y Jabes oró a Dios y dijo, si me bendijeses y ensanchares mi territorio y me dieses, y dice allí, y Dios le dio lo que pidió. Y se toma la oración de Jabes como un ritual. Si yo repito las mismas palabras que Jabes, así como Dios bendijo y ensanchó su territorio, va a hacer conmigo. Bueno, tú sabes que eso no funciona así. Dios trata con uno de una forma y Dios trata con otro de otra forma. Y las dietas igual. Daniel y sus amigos, por las circunstancias, decidieron comer así, y otros personajes bíblicos y en otros lugares de la Escritura comían de otra manera. Pero aquí lo interesante, y es donde otra vez me vuelvo, al tema, es que ¿no os sorprende el hecho de ver al ángel de Jehová y dos ángeles celestiales sentados comiendo becerro, grano, pan, leche, mantequilla?
Hay muchas veces surge la pregunta, ¿y cuando estemos en la eternidad, comeremos? ¿Verdad que surge muchas veces esa interrogación? ¿Y cuando estemos en la nueva creación, disfrutaremos de unas buenas comidas? Porque el comer es un placer. Dios nos pudo crear simplemente con la capacidad de ingerir las vitaminas, los aminoácidos, en fin, todo lo que necesitamos para una vida sana. Pero no, nos creó con papilas gustativas, con todo un sistema de alimentarnos, el sistema que comienza con nuestra boca y con la masticación, y ahí disfrutamos el sabor, el olfato, nos lleva a disfrutar de todo eso, los sabores mezclados con los aromas. Si Dios nos creó así, lo hizo a propósito, no fue un accidente. Entonces, no es nada extraño pensar que en el futuro, cuando tengamos un cuerpo glorificado, eso seguirá siendo así. Tendremos la capacidad de disfrutar la comida. Antes del pecado, Adán y Eva comían y disfrutaban de la comida. Cuando pecaron, las cosas cambiaron. Cuando vemos estas escenas en las que Dios mismo, Jesucristo, con forma humana, está comiendo. Porque una cosa es imaginarse al Jesús nacido de una mujer, despojado de su divinidad y crecido como un hombre. Incluso el Jesús resucitado, que ya vino de ese cuerpo. Pero es que estamos hablando de Dios antes de existir como hombre, cuando Él se mostraba como hombre. Una teofanía, una manifestación visible de Dios. Y verle comiendo, a mí me resulta por lo menos muy interesante, de que parece que Dios disfruta también de esa calidad de poder saborear unos buenos alimentos, y no solo vegetales. Alguno dirá, pero si en la eternidad no hay muerte, no podremos comer ese becerro a la brasa. Mira, no sé bien cómo será, pero los sabores no tienen por qué ser exclusiva de un determinado género de alimento. Dios tiene la capacidad biológica de que en el paraíso, en la nueva creación, los árboles den los frutos con los alimentos, con las texturas, los sabores y las formas que Dios quiera. Todo es biología, simplemente Dios establece las leyes. Entonces puede ser que hagamos barbacoas, pues yo me atrevería a decir que sí, solo que no habrá que matar animales. Quizás ya nos crecerán los chuletones de los árboles, no sé cómo será, no me preguntéis porque no lo sabemos, pero que Dios nos creó con la capacidad de degustar unas buenas comidas y que el alimento de esta forma ya se disfrutaba en la Biblia, por supuesto, claro que sí. ¿Comió Jesús después de resucitar? Sí, lo dice la Escritura. Y la Biblia dice que nosotros seremos semejantes a Él en la resurrección. En Lucas, para ponerte un ejemplo, capítulo 24, versículo 30 al 32. Cuando Jesús estuvo con los dos discípulos de Emaús, a ver si es Lucas 24, 30 y 32. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Él estuvo ahí comiendo con estos discípulos en una mesa, en una posada. Y no fue hasta ese momento en el que él parte el pan y les da a cada uno que sus ojos son abiertos y se dan cuenta de quién es.
Un poquito más adelante, en el versículo 36 al 43, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús resucitado. Sabemos que comió aquí en este pasaje pescado y panal de miel. Y nosotros seremos semejantes a Jesús en su resurrección. O sea que si se os vuelve a venir el interrogante, y en la nueva creación, cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados, ¿disfrutaremos de buenas comidas así juntos los hermanos? Pues la respuesta es sí, claro que sí. Disfrutaremos. Los que nos reunimos cada día en estos estudios nos vamos a pegar allí unas buenas comilonas. Ya veréis cómo vamos a disfrutar ahí buenas comidas, con buenos sabores. Bueno, no voy a describir más para evitar que a más de uno se le haga la boca agua y tenga que salir corriendo a la cocina. En la eternidad disfrutaremos mucho más de todo. De todos nuestros sentidos estarán potenciados, desarrollados, no estarán manchados por el pecado, ni limitados por un cuerpo de muerte. Será todo muchísimo más grande, más perfecto, más especial, más potenciado que todo lo que ahora experimentamos. Ahora todo está empañado, todo está entenebrecido. En los cielos todo será perfecto. Y entonces comieron y le dijeron, versículo 9, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Bueno, no es una pregunta muy normal, porque unos extraños que vienen, unos peregrinos que vienen a tu tienda, no te preguntan por tu mujer. Todo esto va confirmando que estos no son peregrinos normales y que ahí hay ahora una intención. La conversación ahora va a tomar un quiebro y Sara tiene que ver con lo que se va a plantear. Y lo que se plantea a continuación es, de cierto, volveré a ti, el tiempo, volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Bien, el otro día en el capítulo 17 vimos que fue Abraham el que se rió. Pero quizás fue diferente, porque Abraham dice que postró su rostro en tierra y se rió diciendo, y con 100 años voy a tener un hijo. Pero inmediatamente su preocupación recayó sobre Ismael. Señor, Ismael entonces, o sea que él se lo creyó, lo que Dios, fue como una risa como diciendo, pero es increíble, ¿cómo voy a tener un hijo siendo viejo? Pero se lo creyó. En Sara vemos más incredulidad por la escena, por lo que el Señor le dice, ¿no? Abraham, el caso es que, ¿dónde está Sara? Aquí en la tienda. Bueno, cuarta vez que Dios le dice a Abraham, Sara va a tener un hijo, te voy a dar un hijo, te lo prometí. Y a su tiempo vas a recibir el hijo que yo te prometí. Y ahora es Sara la que está escuchando, y a Sara sí que le hizo gracia. Ella sabe cómo está su cuerpo. Abraham,
100 años, ella 90. Estéril toda la vida, encima ya hace tiempo que ni la menstruación tiene. Cesó la costumbre de las mujeres, dice. Es imposible. Voy a tener deleites siendo ya viejos y me voy a quedar embarazada. Es imposible. No puede ser. Y el Señor le dice, versículo 13, entonces dijo Jehová, ¿nota? Jehová a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Sara, ¿por qué te has reído? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Quién te está diciendo, yo voy a hacer esto? ¿Un desconocido? ¿Un profeta? ¿Un rey? ¿Un poderoso? No, el Dios del universo, el Dios todopoderoso, el que habla y aparecen las cosas, el que habla y crea o destruye a sus enemigos. Dios. Y fíjate que no dice, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? No dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No imposible. Difícil, algo que a Dios le cueste, se tenga que tomar ahí un tiempo el Señor para decir, uy, esto es complicado. Yo lo puedo hacer todo, soy todopoderoso, pero hay cosas que me tengo que aplicar. No, ¿hay algo difícil para Dios? Para Dios todo es fácil. No estamos diciendo que todo es imposible, no, estamos diciendo que todo es fácil. Dios solo tiene que decidir hablar y las cosas ocurren. Si Dios dice, ocurre. Y tú le perteneces a Dios, no lo olvides. Nuestras vidas están en sus manos. Y a veces perdemos eso de vista muy fácilmente. Y por lo que la vida nos trae, y por los problemas, y por la escasez o las dificultades, a veces perdemos de vista lo que somos y quién es nuestro Dios. Y nos lamentamos, y nos sentimos víctimas. Y aunque no nos quejemos directamente a Dios, a veces con quejarnos a los hermanos es lo mismo que quejarnos a Dios. No somos conscientes que le estamos ofendiendo, porque estamos quitándole en el control de nuestras vidas. Cuando nos sentimos víctimas, cuando nos sentimos desdichados y nos lamentamos, es que qué mala suerte tengo, es que mira cómo me encuentro, es que quizás no nos damos cuenta. Por eso Dios nos habla, para que abramos los ojos y nos demos cuenta de que le estamos ofendiendo, porque estamos como diciendo que Dios no puede controlar lo que me pasa, que Dios se despistó, se descuidó y lo que me ocurre está a mi suerte. No, Jesucristo murió por ti. ¿Y cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas?, dice el apóstol Pablo. Solo que Dios tiene propósitos. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y le dice, al tiempo señalado volveré a ti. O sea, yo tengo un tiempo señalado para todo. Tienes que aprender a esperar. Tienes que aprender a tener paciencia. Al tiempo señalado todavía va a faltar casi un año. Volveré a ti. Y Sara concebirá y dará a luz un hijo. Solo mencionar la reacción de Sara. Versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no, yo no me he reído, porque tuvo miedo. Y el Señor dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, por lo menos tendríamos que tener la capacidad de que una vez que metemos la pata, saber reconocerlo y decir, ay, pues sí, Señor, perdóname. El miedo a veces nos hace decir mentiras, pero no es la solución. Decir una mentira agrava el problema,
Para cubrir una mentira tienes que decir otra. Y para cubrir esa tienes que decir 2 o 3 más. Y pronto te das cuenta que te metiste en un problema. Y cada vez se hace más difícil reconocer tu pecado. Entonces, siempre es mucho mejor, si te equivocaste, en el primer instante, sin alargar más en la situación, reconocer y decir, es verdad, en un momento de miedo, de debilidad, se me escapó y dije una mentira. A Dios no le podemos mentir. No, yo no me he reído, dice Sara. Y Dios le dice, sí que te has reído. Punto. ¿Qué más puedes decirle a Dios? ¿Te equivocas? No, yo no me he reído. Algunas personas están tan acostumbradas a mentir que hablan más mentiras que palabras dicen. Y es muy evidente que están mintiendo. Pero como se acostumbraron a hacerlo, ellos creen que son muy convincentes y mantienen sus mentiras, aún a veces hasta maldiciendo. Que no, que te aseguro que... Y defienden sus mentiras a pesar de todo. Y tú los estás escuchando y estás pensando, qué absurdo. ¿No es más fácil reconocerlo? Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de otro estudio bíblico, un día más. Ahí hemos tenido nuestro ratito de abrir la palabra de Dios y recibir ese alimento espiritual. Dios nos sostiene, a pesar de la enfermedad. Bueno, pues el Señor nos va dando la fuerza y poquito a poquito vamos mejorando. En nuestra debilidad, el Señor nos sostiene con su poder. Mañana es lunes, empezamos semana y ahora ya sí definitivamente dejamos atrás todas las fiestas y nos metemos en la rutina. 10 de enero y si Dios lo permite, pues a las 8 de la noche nos volveremos a reunir, abriremos su palabra y volveremos a escuchar su voz. Así que estaré impaciente veros mañana. Espero que así sea y nos podamos encontrar. Si Dios quiere, estamos en sus manos. Un abrazo muy fuerte, mis queridos, y si es su voluntad, mañana nos volveremos a encontrar. Hasta mañana.